¿Hacia dónde crees que va el SEO? ¿Qué es lo que crees que más valora Google actualmente? Yo creo que Google ha ido evolucionando con el SEO, igual que hemos ido evolucionando nosotros. También hemos ido forzando a Google a mejorar su algoritmo, digamos, tratando de engañarlo y engañarlo y engañarlo. Pues. ¿Crees que el SEO en este sentido es algo vocacional? ¿O que se puede aprender como se aprende cualquier oficio, como quien va a una FP o se forma después del instituto para tener un trabajo? A ver, yo creo que la mayoría de SEOs, me preguntas a mí que yo soy un apasionado, ¿no? Pero Porque me contabas un poquito, ¿no? Por encima de un caso de un cliente muy interesante como es Iberia, o sea, ni más ni menos que la web de Iberia. Cuéntame si quieres un poco una posible casuística con un cliente de este tipo, dificultades de un cliente así. Hey, ¿qué pasa, Dino Rankers? Hoy estoy aquí en Alicante, en Human Level, con una persona súper especial, alguien a quien respeto y admiro muchísimo, que tengo la enorme suerte de poder entrevistar hoy en presencial y también de poder decir que colaborará con nosotros en el Master SEO de DinoRank, aunque hablaremos de eso después. Fernando Macía, muchísimas gracias por estar hoy charlando conmigo. un placer tenerte en Alicante, que nos hayamos conocido personalmente por fin. Por fin. Y bueno, ha sido un placer también compartir la comida y ahora pues Eso la es. conversación. Así Eso que eso es. encantado. Buenísimo. Segundo round después de la comida, así que bueno, vamos a ver qué consigo sacarte de conocimiento SEO. Perfecto, pues nada, voy a seguir por aquí mi chuleta, como te decía antes, y bueno, la primera pregunta, para que la gente también te sitúe, ¿no? Tú llevas muchos años en el sector del SEO, llevas más de 20 años ejerciendo como profesional, es una cosa que a mí me asombra mucho, muchos hemos aprendido también con tus libros, ¿vale? Con el contenido que has divulgado. Y creo que también llevar todo ese tiempo te permite tener un zoom, ¿no? Una perspectiva muy global del sector. Entonces, para la gente que está en el mundo del SEO, bajo tu perspectiva y tu experiencia, ¿hacia dónde crees que va el SEO? ¿Qué es lo que crees que más valora Google actualmente? Bueno, pues yo creo que Google ha ido evolucionando con el SEO, igual que hemos ido evolucionando nosotros. La gente ha aprendido a hacer mejor sus búsquedas. Eh, También hemos ido forzando a Google a mejorar su algoritmo, digamos, tratando de engañarlo y engañarlo y engañarlo, pues ha tenido que ir aprendiendo. Y yo creo que lo que estamos viendo últimamente es que sobre todo lo que Google está valorando cada vez más es el tema del EAT y el EEAT, es decir, experiencia, expertise, autoridad, confianza, es decir, de dónde viene la información. Y como esto ahora en este tsunami que está suponiendo todo el tema de la irrupción, la disrupción de la inteligencia artificial, todavía va a jugar un papel más importante. Claro. Después me imagino que hablaremos de ello, Sí. pero yo creo que esencialmente tiene que ver con que los contenidos que llevamos a los sitios web realmente hoy en día tienen que responder a una necesidad y además ser capaces de resolver esa necesidad. Google ha dicho muchas veces que ellos no miden si realmente después de la visita el usuario ha conseguido resolver su necesidad en un sitio web para valorar eso como un factor de relevancia. Ellos tratan de, digamos, salvaguardar, aunque yo tengo mis dudas, salvaguardar la privacidad, pero tengo mis dudas. Pero al final lo único que realmente sería el factor de relevancia definitivo sería, oye, ¿cuántos usuarios después de hacer este tipo de búsquedas y llegar a este sitio web compraron, llamaron por teléfono, es decir, resolvieron su necesidad y cuántos no? Porque al final eso sería la forma de resolverlo, ¿no? Claro, siempre hace Google hincapié en el contenido. Hace poco también lo leía, no sé si era un tuit o dónde era, pero este tipo de declaraciones de Google, el famoso mantra que también es súper generalista por otro lado, de céntrate en crear contenido único, irrepetible y genuino para tu usuario. Sobre eso pivota todo, ¿no? El concepto de respuesta de usuario o de pogo sticking, aunque bueno, esto dependerá de la búsqueda, de la keyword, pero hay un universo detrás de eso. Claro, pero tú fíjate que tratando de responder a las preguntas de los usuarios, en SEO empezamos a utilizar lo que otras personas buscan, el People Also Ask, de los resultados de Google, como input para ver qué contenido podíamos introducir en nuestros sitios web. Así que hacíamos la búsqueda, veíamos lo que otras personas también están buscando y en base a esas preguntas nosotros generábamos el contenido. Y no contentos con eso, además las hemos hecho en fórmula de pregunta-respuesta y las hemos marcado como datos estructurados como facts, fact page. ¿Vale? Fact page de páginas que no eran páginas de preguntas frecuentes, eran páginas transaccionales puras y duras. Y sin embargo, esto que cuando yo lo empecé a ver, sobre todo en las páginas de vuelos, y dije, no va a tardar mucho Google en cargarse esto, porque no es lógico que en una página transaccional pura
esté apareciendo como un resultado enriquecido el formato de preguntas y respuestas, Claro. de preguntas frecuentes. Y sin embargo ha tardado, ¿cuánto? 3, 4 años en cargárselo. Se lo acaba de cargar ahora y para muchos sitios web que habían basado una ventaja diferencial en su visibilidad, aparecer en ese resultado, pues ha supuesto una caída en visibilidad. ¿Por qué Google lo ha hecho? Porque yo creo que ahora ya tiene todas las preguntas y respuestas. Claro. Nos tiene trabajando para él, ¿eh? Totalmente, cada vez es más inteligente y de hecho la segunda pregunta va un poco en esa línea, ¿no? Porque mucha gente de nuestro ecosistema se pregunta, oh, las webs con IA, la IA está de moda, Google se lo va a cargar, no se lo va a cargar. ¿Qué opinas de la IA, de la irrupción de la IA, de la inteligencia artificial para crear contenido, que además es una cosa que está causando un cambio en el status quo del SEO brutal? Hago una breve introducción también para la gente que nos ve, para dar contexto. Nosotros actualmente con la IA hacemos webs con mucha más velocidad. O sea, la gente que nos dedicamos mucho en el SEO de nichos, que al final asumimos más riesgo porque hacemos proyectos para nosotros, lanzamos webs todos los meses, todas las semanas. Concretamente nosotros usamos DinoBrain, que es nuestra herramienta, pero nos permite crear contenido a una velocidad brutal en varios idiomas y de momento nosotros conseguir ranking y conseguir ingresos con AdSense, por ejemplo, ¿no? Que es lo que trabajamos. Pero en un mundo muy visto con tus ojos de consultor, con experiencia, con grandes clientes, ¿qué opinas de esa irrupción, ¿no? Del contenido basado en IA? Bueno, pues a ver, aquí es como estamos hablando, tú sabes que yo siempre me he declarado como un SEO white hat, ¿vale? Sí. Sé de eso y no sé de otras cosas. Y sabéis que en las páginas de resultados de Google siempre nos hemos estado peleando con los resultados Black Hat. Sí, Es decir, la gente que trabaja en nichos trata de obtener el mejor resultado posible y a mí me parece que es un objetivo, bueno, pues claro. digamos que puede ser genuino. En los resultados para monetizar, para sacar dinero, perfecto. Junto a eso, nosotros, que sobre todo trabajamos para empresas que en teoría sí que ofrecen el servicio o venden el producto que puede resolver la necesidad del usuario, nos tenemos que pelear también con esos resultados. Lo hemos hecho siempre, eso ya pasaba antes, ahora es una forma distinta, ¿no? Y quizá lo que ha cambiado es la escala. Es la escala. Antes sí que se generaban sitios web automáticos. Sí. Pues no sé. Spin tag. ¿Vale? Spineando contenido, etcétera. Y ahora lo que ha cambiado es la escala. Se puede generar un contenido a una velocidad mucho mayor con un contenido que en principio debería tener una cierta calidad. Desde mi punto de vista, y por ejemplo, yo que probablemente el margen de maniobra que voy a tener para aplicar contenido generado por IA va a ser mucho más reducido que el que puedes tener más acotado. Tú, ¿vale? Más acotado, porque habrá empresas que no quieran. A ver, hay empresas en las que cuando generamos el contenido lo tiene que ver producto, lo tiene que ver legal, lo tiene que ver 5 personas antes de que ese contenido se publique. Pero sí es cierto que a la hora de tener un sitio web que a lo mejor no tiene unas descripciones de producto suficientemente relevantes o no las tiene en absoluto, y el sitio web sí cuenta, por ejemplo, con todos los datos de descripción de producto de lo que es una ficha técnica. Claro, en bulk. Traducir esas fichas técnicas en bulk, como bien dices, a través de inteligencia artificial en textos que sean amigables para el usuario, que estén bien redactados, se entienda. que incluso puedas aportar una cierta persona. Yo he hecho ya pruebas. Bueno, a partir de esta ficha técnica, dime cómo me harías una descripción de producto atractiva para un usuario particular o atractiva para un profesional de la instalación. Bueno. Y la inteligencia artificial es capaz de proyectar y de entresacar las ventajas o digamos que podrían tener para una persona y para otra. Entonces, en ciertos campos donde en realidad la vista, la perspectiva de una persona humana no va a aportar grandes diferencias, creo que ese es el campo donde la inteligencia artificial, incluso en el SEO White Hat, va a tener un campo de aplicación. Muy bueno. Y no creo que Google tenga ninguna razón para oponerse a ello. Muy bueno. Este enfoque que coges en el White Hat, en este campo sí puede tener sentido, que es esa parte de automatizar textos donde no hace falta a priori ni un copywriter ni un profesional hipercualificado de ningún área micronicho, porque simplemente es ese contenido que se produce en bulk. Y muy bueno también tu visión de, claro, no crees que sea un problema para el futuro, porque mucha gente tiene este miedo, en plan de no quiero hacer webs con IA porque quizás Google en un futuro lo puede penalizar, cuando Google ya parece que nos ha dado a entender que no juzga tanto como tal quién crea el contenido, si está hecho con IA o humano, sino que quiere que el contenido responda al usuario, ¿no? ¿Eres
Un poco en esa línea. A ver, Google tiene que resolver varios problemas. Por una parte, si el resultado responde a una necesidad del usuario, en principio, independientemente de cómo se haya creado ese contenido, Claro. el contenido sería válido. Estaría realmente respondiendo a la directriz de calidad que dice Google. Si el contenido ha ayudado al usuario, perfecto. Ahora bien, cómo se ha generado ese contenido y el problema que pueden tener los creadores originales de ese contenido, de donde se ha entrenado la IA, Claro. ahí entramos en temas Claro. de infracción de copyright, entramos Claro, en un es montón otra de historia. temas que ya veis que además estos últimos días estamos viendo cómo más y más medios están incluyendo en sus robots TXT la regla para capar Sí, el sí, acceso sí. de ChatGPT, por ejemplo. GPT, ¿vale? sí, sí. Pero creo creo que Google tenía sus razones para no lanzar algo como ChatGPT antes que ChatGPT, porque tenía una reputación de empresa que conservar. Por otro lado, alguien tenía que lanzarlo porque sin lanzarlo, sin ver qué repercusiones, qué implicaciones tenía eso en la aplicación real, en el mundo real, era imposible que nadie pudiera legislar para crear un marco legal Claro. justo para todas las partes. Y entonces ha sido ChatGPT quien lo ha lanzado. OpenAI Claro. ha sido quien ha lanzado ChatGPT. Claro. Obligando a Google. Efectivamente, obligando a Google y obligando a todos los demás, pero además permitiendo que tengamos ya un campo de aplicación práctica realista respecto al cual los legisladores o las partes que se sienten perjudicadas puedan decir, hey, Claro. a mí esto me está haciendo pupa y no creo que sea justo que ChatGPT pueda monetizar sobre un contenido que inicialmente Claro. yo hice el esfuerzo por crear, ¿no? Claro. Y ahí es cuando se ponen de manifiesto los distintos problemas, a quién afecta, a quién beneficia, a quién perjudica, quién se siente, digamos, dañado, y ahí es donde ya van a tener que decidir los legisladores qué Claro. marco legal deciden. Europa está apostando por una legislación quizá más, digamos, más restrictiva, en Estados Unidos más laxa, en China tiene que servir a los, digamos, a los servicios de la ideología predominante. Sí, sí, sí. Y bueno, tendremos que ver cómo eso encaja, pero va a encajar, o sea, tendremos que encontrar. Sí, no queda otra, es el avance queda de otra. Internet y del ser humano y de la, vamos, civilización digital, que es al final a donde vamos, ¿no? Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Para una persona que nos esté escuchando, que esta es una pregunta que gente de mi comunidad me ha dicho concretamente que te traslade a ti, ¿cómo le recomendarías empezar a formarse en SEO? Entiendo que en el mundo de ser consultor SEO, ¿vale? Alguien que no sabe nada, podríamos decir, pero que quiere reinventarse profesionalmente o quiere dar sus primeros pasos. ¿Qué le diría Fernando Macía a esa persona? A ver, yo le diría que hoy en día hay muchísima información en Internet válida. ¿Cuál es el problema? Que también hay muchísima información en Internet que no es válida. Y el problema cuando tú no sabes es como con ChatGPT. Si le pides que te ayude en algo que tú no dominas, te lo Claro. va a colar antes Claro. o después, porque tú no sabes cuándo se está inventando cosas. Entonces, la cuestión está en que cuando tú estás empezando va a ser mucho más complicado que en Internet sepas distinguir lo que sí que, digamos, puede estar respaldado por la experiencia, por casos de éxito, por casos prácticos, de lo que no lo está. ¿Vale? Entonces, creo que ese es el principal problema. ¿Qué tiene que hacer alguien que empieza? Pues tratar de identificar a aquellos perfiles que sí que les avala una trayectoria. Y con eso no quiero decir que a lo mejor la gente que llevamos muchos años sepamos más que lo que están ahora, ojo, porque el SEO evoluciona tan rápido Sí. que lo que yo pueda saber de mis 10 años anteriores no me sirve tampoco para el día de hoy, ¿vale? Pero sí quiere decir que por lo menos has tenido la oportunidad de trabajar unos años y cuando dices cosas tienes la prudencia suficiente como para decir aquello que tu experiencia avala que es verdad y no afirmar cosas que tu experiencia no te permite afirmar. Claro. Entonces, quizá ese es un punto de vista. Segundo, pues bueno, hay másters, el vuestro mismo, Qué bueno. hay oportunidades de formarse, ¿vale? Y bueno, yo creo que para que alguien llegue a ser profesor de un máster, tiene que haber pasado un filtro, Tener un recorrido. tener un recorrido. Yo he sido director del máster de Cascu, como sabes, pues bueno, pues ¿cómo se elige a la gente? Bueno, pues tiene que tener un recorrido. De forma que, ¿qué se trata de introducir en un máster? Pues se trata de condensar en una serie de horas que caben en ese máster, Claro. digamos, lo esencial y lo más valioso de la experiencia acumulada de todos los profesores De esa pasan por el gente máster. que ya ha conseguido eso que tú quieres conseguir. Digamos, estás obteniendo el zumito de la naranja, es decir, lo más valioso bueno. de toda su experiencia.
con eso tú puedes ya tener una base para a partir de ahí desarrollar. De todas maneras pasa una cosa, aquí nadie, en el SEO nadie está ya sabido, es decir, estamos siempre en permanente aprendizaje, así Total. que hacer un máster no es saber lo que tienes que saber para ser SEO, es Total. saber qué es lo que tienes, por dónde tienes que empezar a Eso es, aprender muy de acuerdo. para seguir siendo SEO. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, a la parte de empezar a formarse, que yo también apuesto por esto, más que vamos a decir si nosotros somos formadores, ¿no? También, pero a eso le añadiría que, como tú bien has dicho, eso solo es el inicio. Luego tiene que haber, creo que una parte súper proactiva de la persona, de proactiva de hechos, tío, de saber ir a buscar clientes, de mandar emails a puerta fría, de poner trabajo en aplicar eso para empezar a posicionar su página, en hacer networking, en trabajar una marca personal, ya sea en redes o... Sin eso, da igual. Tienes que ser proactivo. A ver, simplemente ya para ser autónomo tienes que ser proactivo. Sí. No se pone como autónomo a trabajar si no tiene la autodisciplina de levantarse todos los días, currar, buscar Cierto. los clientes, resolver las reclamaciones, ver cómo vas a pagar las cosas del mes siguiente, Claro. etcétera, etcétera. Eso ya requiere que tú seas proactivo, pero además para ser SEO tienes que ser súper curioso, Sí. tener ganas de aprender y de probar cosas. Y eso es esencial, efectivamente. Muy buenas características de un SEO que son ingredientes que la persona está bien que los identifique en sí mismos antes de valorar si tiene sentido en esta profesión o no, ¿no? Tiene mucho sentido. Perfecto. Y una última cosa, que no Dame. te dé miedo la tecnología. ¿Vale? Lo digo porque suelen llegar muchos perfiles que no son puramente tecnológicos y el mío es, digamos, el arquetipo. Yo vengo de ciencias de la información, de comunicación visual, no tengo un bagaje tecnológico, pero tienes que ser una persona que no te importe tratar de entender 4 líneas de código, unas etiquetas, una lógica de programación, lo que es un servidor, una descarga. Es decir, no te puede asustar la tecnología. Si eres alguien que dice, en el momento que veo, me han puesto 3 etiquetas y 2 líneas de código, mi mente se cierra. Si eres así, no te metas en SEO. Porque SEO tiene una parte muy importante de comunicación y marketing, pero una parte muy, muy importante de tecnología. De tecnología que antes o después tienes que aprender a dominar. Claro, alguien que diga, no, yo solo soy de letras, lo tiene más difícil para según qué especialización. ¿Crees que el SEO en este sentido es algo vocacional? ¿O que se puede aprender como se aprende cualquier oficio, como quien va a una FP o se forma después del instituto para tener un trabajo? ¿O no, es amor? A ver, yo creo que la mayoría de SEOs... Hombre, me preguntas a mí que yo soy un apasionado, ¿no? Pero creo que la mayoría de SEOs somos apasionados. Y hacemos esto porque nos gusta mucho y porque, en definitiva, esto es casi como si te encantaran los crucigramas y los pasatiempos y tal. O sea, esto es un reto y es un reto cada vez más complicado y estás ahí tratando de ver qué es lo que hay que hacer para resolver el reto. Y es un reto constante y que cuando ya lo has resuelto una vez, el reto se vuelve más complicado y entonces te engancha y se supone se vuelve algo adictivo. Y yo creo que la mayoría de SEOs somos un poco así. Somos muy curiosos y nos encanta estar ahí dando para dar con la tecla que está fallando aquí, que no estoy viendo. Podrá ser esto, podrá ser esto. Y hay tantas cosas que influyen que es como, pues eso, yo siempre tengo una presentación que usaba House, ¿no? Con sus diagnósticos diferenciales. Tiene fiebre, le duele no sé qué, tal. ¿Esto con qué enfermedad encaja? En las webs es lo mismo. O sea, está indexando poco, está excluyéndome muchas URLs, está no sé qué, está no sé cuánto. ¿Qué está pasando aquí? Y eso es muy chulo. O sea, eso es muy adictivo y se disfruta mucho. Personas curiosas, un poco obsesivas incluso en ese área del conocimiento, de preguntarse, saber por qué, e incluso también diría muchas veces competitivas. Al final luchamos por un ranking en Google, ¿no? Que es una parte de nuestro trabajo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta que tengo por aquí. Me gustaría hablar brevemente contigo de Sistrix. Yo sé que vosotros habéis usado mucho tiempo Sistrix, usáis Sistrix, que es una de las grandes herramientas del mundo del SEO. Bueno, también decir para la gente que nos escucha, esto lo contaba en mi blog tiempo atrás, yo fui uno de los primeros usuarios en español de probar Sistrix, ya en sus, no sé si era una beta o algo parecido, pero ya creo que desde 2015, cuando estaba, bueno, la cúpula anterior de Sistrix aquí en España y demás, y es una herramienta apasionante a todos los niveles. Yo destaco mucho el índice de visibilidad, que es como lo más conocido de Sistrix. A mí me encantaría saber cómo han hecho eso, porque creo que es una obra de arte de la tecnología, tío, la precisión.
creo que lo más cercano a tener el Google Analytics de un competidor sin tenerlo, ¿no? Esa forma de ver el crecimiento y el decrecimiento. ¿Vosotros para qué usabais Sistrix? O también te quería preguntar si lo usabais en directorios o en zonas concretas de la web, o cuál era un poco el uso que le dabais a una herramienta tan completa y compleja como es Sistrix. No, lo seguimos usando. Y a mí es la herramienta que más frecuentemente uso, porque Claro. Sistrix lo uso prácticamente a diario. El día a día. Y Sistrix a mí me encanta por varias cosas. El índice de visibilidad, como dices tú, es muy sensible, es muy exacto y a veces es un poco alarmista, ¿vale? A veces Sí. los picos con el reajuste de escala que hace, si lo tiene, por ejemplo, un cliente, oye, ¿qué está pasando aquí? Que me ha caído. Ya no ha pasado nada. A veces es un poco alarmista. Pero yo creo que es la herramienta que más rápido reacciona a un cambio de algoritmo. Es decir, cuando hay una caída de visibilidad, donde primero se lo solemos ver es en Sistrix Siempre. que en otras herramientas. Siempre. Segunda cosa que me ha encantado siempre de Sistrix, la granularidad. El hecho de poder analizar sus directorios, sus dominios, URLs concretas. Muy bueno. Eso es bestial. El hecho de poder comparar un subdirectorio de una web con un dominio completo. Es decir, te permite la flexibilidad de comparar y centrarte en los ámbitos exactos que quieres. Después hay aspectos, por ejemplo, el análisis de competencia, que no sé, la brecha de palabras clave, por ejemplo, de SEMrush, yo creo que lo tiene mejor resuelto que Sistrix. Sistrix te permite hacerlo, pero tienes que ser tú el que sabe mejor lo que está haciendo, Claro. lo que estás analizando, con los filtros, etcétera, lo puedes hacer igual que con SEMrush, pero tienes que saberlo mejor. SEMrush te lo da como más comidito, más fácil de utilizar. Tu base de datos es enorme en SEMrush, además, es un monstruo eso. Correcto. Y ya te digo, a mí Sistrix siempre me ha parecido una herramienta muy, muy usable. Y después a nivel de rastreador, el rastreador con el informe semanal que te da, también te permite mantener, digamos, un ojo en las webs en tiempo real y te avisa, oye, estoy descubriendo que están subiendo el número de URLs, ¿qué tal? O el número de no sé qué. Entonces, a mí me parece una herramienta muy completa. Muy completa, relativamente sencilla de entender, por lo menos los aspectos básicos, y digamos muy ilustrativa. Ninguna herramienta que yo sepa, como en Sistrix, puedes comparar, por ejemplo, el impacto de un update o el impacto de una migración. Una migración, por ejemplo, pasas un subdirectorio, un subdominio, un subdirectorio, y puedes ver, ¿sabes? Las dos cómo se cruzan y tal, y dices, esto es lo que ha pasado en la migración, ¡pam! O esto es lo que ha pasado y te ha ido mal, ¿no? Así que creo que en Sistrix es una de las que mejor lo presentan este tipo de cosas. Sistrix, en efecto, dentro de nuestro mundo nichero, tiene fama de ser una herramienta para agencias. Yo la usaba, pero como un primer hard user beta tester en su día, porque por Blogger 3.0, pues Juan me la daba, me la prestaba, me pedía feedback. Y yo además recuerdo que me sentía como un superhéroe en aquel momento, que no había casi herramientas. Creo que SEMrush o no había llegado a España o estaba muy en pañales todavía. Y la gráfica, yo me enamoré de la gráfica. Pero mucha gente de nuestro entorno, claro, porque al final no deja de ser una suite más grande, más cara, la ve como una herramienta de agencia. De hecho, a nosotros nos pareció una buena excusa para crear en su día DinoRank, que era una herramienta mucho más accesible en precio y más fácil de usar porque es como one click, ¿no? Casi cada módulo. En este punto, claro, vosotros le habéis sacado provecho con clientes grandes, también lo habéis usado con clientes pequeños. ¿Cuál es la versatilidad que tenéis del software SEO? A ver, clientes pequeños nosotros no tenemos. Claro. Solemos tener clientes medianos y grandes. Y en este campo sí que la usamos mucho. A ver, Sistrix puede tener diferencia respecto a otras herramientas en cuanto a la potencia de extraer los datos de ella a través de la API, integrarlos en otras herramientas, etcétera. Puede ser más fácil con otras, pero vamos, que ya te digo, se nos resulta muy útil para, por ejemplo, para preparar un presupuesto. Ir a una reunión con un potencial cliente, ¿vale? ¿Está guay? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus competidores? ¿Qué les ha pasado a sus competidores y qué les ha afectado los updates? Te da contexto. Exacto, te da un contexto en un segundo, o sea, tarda 0, en tener esa visión, ¿no? Y entonces llega ya a la reunión sabiendo si es una web de 0 a 1, una web de 1 a 30 o una web de 300. El saber dónde está más o menos en visibilidad esa web
te da un contexto muy bueno, quiénes son sus competidores, etcétera. Entonces, en ese sentido es una herramienta muy usable, muy sencilla. Muy chulo, muy chulo. Nosotros aprendemos de software de ese tipo. También miramos mucho lo que hace Semrush en algunos sentidos. De hecho, con Dino, bueno, te lo comentaba creo que antes, estamos empezando a trabajar en el momento por lo menos de grabar esta entrevista en desarrollar una gráfica de visibilidad propia muy precisa, y nos vemos ante el reto del coste enorme en recursos que supone eso, ¿no? Tenemos que crawlear Google, dedicar muchísimos proxies, tío, meses, ¿eh? Y aparte de un montón de dinero, meses y meses para dejarlo correr, que empiece a pintar los puntos, hacer pruebas de TSAB para ver cuánto de preciso es, comparándolo con otras gráficas de Analytics. Es un trabajo brutal. Pero bueno, me motiva que haya gente que haya hecho grandes productos de ese tipo, porque al final también nosotros aprendemos de eso, ¿no? Perfecto, pues vamos a hablar de libros de SEO, ¿vale? Bueno, para los que no lo conozcáis, que dudo que sea el caso si estáis en el sector SEO, Fernando ha hecho un gran elenco, vamos a decir, de libros, donde ha aportado mucho de su conocimiento, libros que todos los SEOs hemos leído, hemos conocido o hemos visto. Bueno, de hecho voy a enseñar este por aquí, que es el último libro de Fernando a día de hoy, ¿vale? Que es el libro de SEO avanzado, casi todo lo que sé sobre posicionamiento web. Quería preguntarte un poco más sobre este libro y sobre tus pasos en el mundo editorial en general. ¿Qué me puedes contar? Pues mira, te puedo decir que el libro de 2006, que fue el año en que publicamos el primer libro, en el que era coautor mi entonces socio Javier Gosende, fue un libro que no tenía como objetivo ni ayudar a formar a otros SEOs, Vale. ni demostrar que nosotros éramos los expertos de SEO. El único objetivo de ese libro era llegar a los directivos de las empresas y que supieran que había algo que se llamaba SEO. ¿Qué era? Por lo menos que supieran qué era y que lo valorasen, y que valorasen que eso era algo que valía la pena contratarlo y pagar por ello. Claro. Ese era el único objetivo de ese libro, ¿vale? Entonces, Ha llovido. Hicimos ese libro y después vimos que ese libro nos abría oportunidades de participar en eventos, clientes que nos llamaban porque habían comprado nuestro libro y que era una herramienta útil. Pero en ningún caso obedeció una estrategia predeterminada de decir, oye, si hacemos un libro, vamos a ser la leche, ¿no? Claro, fue algo genuino. Para que la gente supiera lo que era el SEO y nos pudieran contratar. Qué bueno. Y después sí que hemos seguido avanzando y hemos ido haciendo libros, porque es cierto que la comunidad, afortunadamente esta comunidad del SEO es una comunidad muy abierta, muy generosa y que todo el mundo comparte. Y nosotros hemos elegido esto, igual que otros hacen vídeos, otros tal, pues nosotros hemos publicado contenidos en nuestro blog, en el blog de nuestra web, y los libros, ¿vale? Así que ha sido nuestra forma un poco de aportar al sector aquello que nosotros sabemos. Hacer un libro te obliga a investigar un montón, a actualizarte, a encontrar ejemplos de las cosas. Y eso es muy útil para después dar clase, es muy útil para después tener una reunión con un cliente potencial. Estructuras. Es decir, que al final eso te estructura mucho el conocimiento y se convierte en una herramienta. Nosotros por ejemplo, toda la gente que contratamos, lo primero que le entregamos en el pack de bienvenida, junto a todos los demás perks y tal, es un libro. Oye, este es el libro. Qué bueno. Así es como trabajamos en Human Level, porque en realidad el libro explica cómo hacemos las cosas aquí. Un manual de onboarding casi. Y es un manual, sí, justamente de recibir a la gente y enseñarla cómo se trabaja aquí, cómo hacemos la auditoría, etcétera. Entonces es muy útil y bueno, como también el feedback que al final recibes de este tipo de cosas es tan positivo, gente que dice, oye, yo empecé en el SEO, que compré tu libro y no sé qué, no sé cuánto, joder, a mí eso te llena de satisfacción y de orgullo y bueno, pues en ese sentido, pues genial. Súper bueno, súper bueno. De momento este es tu último libro y los fans que puedan seguirte pues quedarán a la espera seguramente de que en un futuro haya más sorpresas. No sé algo se está cocinando, no puedo avanzar más, pero algo se está cocinando. Algo tenemos en cocina, ¿vale? Bien. Así que de momento no decimos nada más, pero sí, algo hay súper bueno. Y en los próximos meses seguro que ya fantástico. Podemos depelarlo. Fantástico. Bueno, yo estaré ahí, seguramente para, vamos, que me lo cuentes y tengo la suerte de estar ahí de los primeros y darle visibilidad si puedo. Vale, quería pasar a la siguiente pregunta, también hablando un poco más una vez más de SEO. En Human Level, ¿qué aspectos relevantes trabajáis del SEO on page? Porque me consta que es vuestro área un poco más fuerte, ¿no? Que es lo que la gente comúnmente entiende por SEO White Hat, que es el SEO que tú puedes hacer dentro de tu web para mejorar tu web, para el usuario, para los rastreadores de Google. ¿En qué os centráis? ¿Cuál crees que es vuestro core, vuestro fuerte? ¿Cómo auditáis una página? ¿Qué nos puedes contar de SEO on page?
A ver, sí, efectivamente nosotros creo que nuestra área fundamental es toda la parte técnica de la web, aspectos de indexabilidad, aspectos de arquitectura, Muy bueno. relevancia on-page y temas de VPO, donde creo que también somos muy buenos. Hubo de la primera hornada de agencias SEO de los años 2000, de la primera década de los 2000, había algunas agencias que sobre todo tenían músculo a nivel de haber creado su red de blogs, grandes red de blogs. PBNs. Exacto, PBNs, a partir de las cuales, si tenían un cliente, pues tenían la capacidad de ponerles montones de enlaces y de una manera sencilla y rápida mejorar su visibilidad. Nosotros nunca hemos apostado por esto. No sé si mal o bien hecho, pero no lo hemos apostado. A mí no me parecía, no lo hemos hecho porque no me parecía tan divertido, sinceramente. Claro, anda, ¿no? curioso. Y entonces lo que me parecía chulo es el aspecto, o sea, ¿por qué Google no está llegando aquí? ¿Por qué no indexa esto? ¿Por qué excluye estas páginas? Y siempre ha sido la parte de indexabilidad, después la parte de VPO, la parte de arquitectura y la parte de copia han sido las partes que a mí más me han motivado. Como esto es una empresa que al final nace de como yo empecé, pues al final refleja en parte, digamos, eso que yo también he hecho. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues creo que tenemos un sistema de auditoría digamos, muy exhaustivo. Y aunque es cierto que, y estoy de acuerdo, en que una auditoría no puede ser solamente un checklist de lista de comprobación de cosas, esto está bien, esto está mal, esto hay que arreglarlo, esto no, y tiene que tener, digamos, ese aspecto estratégico de cómo de importante es esto dentro de este modelo de negocio, dentro de este sitio web. ¿Esto es relevante o no es relevante? Si arreglamos esto, ¿cómo va a impactar? ¿Cuánto va a impactar en la mejora de este sitio web? Eso es cierto, pero también es cierto que hasta que no haces una auditoría completa de un sitio web, no sabes, es que no conoces ese escenario en el que estás trabajando. Entonces, nosotros siempre partimos de dos aspectos fundamentales. Análisis del perfil del cliente y de su Customer Journey, cómo es el proceso de decisión de compra para tener claro cuáles son nuestros objetivos de visibilidad. En segundo lugar, auditoría técnica del sitio web. ¿Qué problemas tiene este sitio web para que Google lo rastree y lo indexe correctamente? Tercer lugar, la arquitectura de la información se alinea con los objetivos de visibilidad que hemos marcado. Tenemos contenidos para cada uno de nuestros objetivos de visibilidad. Faltan contenidos o habría que reagruparlos de otra manera, de una forma distinta. Y por último, a nivel de SEO on page, el copy, la estructura y el marcado semántico. Qué bueno. Título, descripciones, marcado de datos estructurados, encabezamientos, etcétera, etcétera. Qué bueno. La parte donde hablas de arquitectura o de si se atacan estas secciones o no, entiendo que se cruza con la parte de Keyword Research, ¿no? Donde ves qué demanda hay por parte de los potenciales clientes, si se está atacando dentro de la arquitectura de forma correcta, con el PageRank, ¿no? O con la autoridad que se lleva a nivel enlazado interno y demás. Exacto, correcto. Es decir, hay que encontrar cuáles son las páginas que serían más rentables, que estuvieran bien posicionadas, y a nivel de arquitectura esas páginas deberían tener mayor porcentaje de enlazado interno y desde las páginas más relevantes. Entonces, la construcción de los menús, de los submenús, de los sistemas de filtrado, qué filtros haces indexables, cuáles no haces indexables, etcétera. Ese juego a mí me encanta. Hola, a mí me gusta también. Muy chulo. A mí me gusta también. Esto sí lo dejo indexable porque tiene potencial y porque tenemos producto. Esto ya no es indexable y lo dejo solamente como filtro para el usuario. Ese juego y ese ir afinando. Las webs en la primera década de los 2000 eran súper básicas. Oye, una web de hoteles. Pues venga, listado de hoteles baratos. Oye, hotel bajo precio también se busca. Pues nada, otro listado de hotel bajo precio. Tal cual. Low cost también, pues otro de hotel low cost. Tal cual. Eso funcionaba entonces. Hoy en día, con las intenciones de búsqueda las también. intenciones de búsqueda, todo eso ha cambiado. Entonces, tienes que hacer el mejor uso posible de tu crawl budget. Y beneficiar con el enlazado interno, con la popularidad interna, a las páginas que más lo merecen en cada momento. E incluso eso a nivel internacional y a nivel estacional es un trabajo súper chulo, porque lo tienes que ir moviendo de acuerdo a cómo va variando la demanda. Claro, y a las prioridades, supongo, también del cliente o mil historias. Me gusta, tío, me siento halagado porque yo, desde el ámbito del SEO más nichero, siento que esto también es de lo que más me gusta, la parte de on-page, la parte de arquitectura, cómo se cruza con el Keyword Research. Y bueno, vosotros con la experiencia que tenéis, siendo tú el referente que eres desde el lado de agencia, pues que compartamos ese gusto en común desde esas dos áreas, entre comillas, diferentes de SEO, consultoría a grandes clientes, SEO para nichos.
Esto me da pie para repreguntarte un poco sobre esto, ¿no? Según te escuchaba, me fluían muchas ideas. Por ejemplo, te llega un cliente, ¿vale? Ves que lo clásico, ¿no? Algunas URLs están más o menos bien posicionadas, que son más o menos interesantes, y otras tantísimas, ¿no? Y tú lo que quieres hacer es redistribuir la fuerza o el PageRank a las URLs que son importantes, ¿vale? O hay muchas URLs que son huérfanas o que tienen poco PageRank o que son thin content porque atacan contenido que no obedece a búsquedas, que esto es un clásico. Muchísimas URLs que no tienen una demanda o que se canibalizan o que Google ni siquiera las ha casi indexado. ¿Cómo lo haces desde ese punto de poda o sesgo? ¿Podas lo que no existe, utilizando noindex, después limpias, no? ¿Unificas contenido centralizado? ¿Hay algún sistema? Claro, no hay ningún sistema, es decir, al final sabes que lo que funciona me imagino que en el nicho pasará lo mismo, lo que te ha funcionado en un caso no es trasladable 100% a otro. Totalmente. No funciona exactamente igual. Y en el mundo de la consultoría pasa lo mismo, lo que funciona en un aspecto no funciona en otro. Vamos a poner un ejemplo con la web de medios. Vale. Una web de medios, cualquier periódico hoy en día tiene millones de URLs. Pero en cambio generan tráfico, ¿cuántas? Muy pocas. Muy Un pocas. porcentaje muy pequeño. Solamente las noticias de los últimos 3, 4, 5 días generan el 90% de tráfico. En cambio, ahí tenemos millones de URLs que eventualmente alguien puede buscar, oye, ¿qué pasó con Luis Roldán? Nadie se acuerda de Luis Roldán. Claro. ¿O qué pasó con Mario Conde? Muy interesante, Nadie ¿eh? sabe. ¿Qué se hace con eso? Vale, ¿qué hacemos con toda esa hemeroteca? ¿La mantenemos indexada? ¿No la mantenemos indexada? ¿La enlazamos? ¿No la enlazamos? Claro. ¿Sigue estando en los sitemaps? ¿Ya no está en los Bajamos sitemaps? niveles de profundidad. Exacto. O hasta qué fecha indexamos y después ya dejamos de indexar. Pues ese es un juego muy chulo en donde no hay ninguna regla que valga 100%. Tienes que ir probando y viendo a partir de qué momento vale la pena y a partir de qué momento ya no vale la pena. Por ejemplo, yo en nuestra web, que acabamos de publicar hace poquitos meses, la nueva versión, jamás había borrado un contenido nuestro. Seguía una página de la crónica de cuando yo había estado en Madrid asistiendo a la presentación de Macromedia de Dreamweaver 3.0. Ostras. Que fue una de las herramientas con la que yo me inicié en Claro. el desarrollo web. Vale, esa noticia, ¿qué relevancia tiene hoy en día? Claro. ¿Qué potencial de tráfico Ninguna. tiene? ¿Tiene que estar ahí? A mí me sabía mal eliminarlas porque cuentan la historia de la empresa, cuentan que llevamos 20 y tantos años dedicados a esto. Y si yo lo elimino, va a parecer que empezamos ayer. Pero por otro lado, ¿debería estar indexada? No. Al final, ¿qué hemos decidido? No index. Tal como está el crowd budget, no, ni no index. Robots. 404 y punto pelota. Oh. O sea, las hemos borrado del todo. ¿Te las has cargado? Las hemos cargado. Ni para robots, ni para el usuario, ni para nada. No tienen ya potencial. Claro. No tienen ya potencial. Navegando, el usuario no va a llegar jamás a esos contenidos. Total. Y si no va a llegar navegando y tampoco va a llegar por búsqueda, ¿qué sentido tiene Claro, que sigan? es más sentimental casi. Entonces, es sentimental, tiene un valor sentimental, pero dices, ¿tiene sentido que siga estando ahí? No. Habrá que contar la historia de otra manera, pero no se puede contar manteniendo publicados contenidos de hace 20 años. Muy bueno. Los hemos eliminado. Entonces, con los catálogos de producto, con las noticias, con los contenidos y con todo, veréis muchos casos en Twitter reportados de que cuando se ha podado el contenido, generalmente el resultado ha sido mejor, porque se hace un uso más eficiente de la popularidad interna y del crowd budget. Claro, también siempre que se haga bien, supongo, ¿no? Lógicamente, el tema de recortar URLs, porque nosotros haciendo experimentos nos hemos llegado a cargar nichos por hacer, en nuestro caso, el bruto, ¿no? De repente cargarnos el 70% de las URLs porque el 70% no tenía tráfico y pensar que Google ya automáticamente va a redirigirlo todo. Y no tenían tráfico, pero vimos que Google a veces penalizaba según qué sites. Imagino que es un proceso, también muchas veces se habla de eso, ¿no? De qué proporción de URLs nuevas generas. Si vas a cargarte el 30%, vas sacando post nuevos también, que sean long tail y ranken o no, cómo vas equilibrando, ¿no? Es un mundo. Sí, supongo. Es un mundo. Incluso, oye, a lo mejor esas páginas no sirven para rankear, ya no tienen tráfico, pero sirven para que Google sepa que nosotros llevamos 20 años aquí. Es decir, forman parte de nuestro AT. A ciencia cierta, yo tampoco lo sé, ojalá lo supiera, pero no lo sé. Pero al final hay que arriesgarse y tomar decisiones y digamos, podar para que las cosas sigan funcionando. Totalmente. Bien, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a hablar con Fernando Macía de SEO Internacional. Es una pregunta que he añadido en la comida, que estaba antes comiendo con él charlando. Bueno, pues porque me contabas un poquito, ¿no? Por encima de un caso de un cliente muy interesante como es Iberia, o sea, ni más ni menos que la web de Iberia, que tiene versiones de la web en un montón de idiomas, como os podréis imaginar.
Cuéntame si quieres un poco una posible casuística con un cliente de este tipo, dificultades de un cliente así. Sí, a ver, por ejemplo, en las webs internacionales, a priori, parece que la aplicación del Alternate hreflang es relativamente sencilla. Oye, tengo una versión de página en varios idiomas, pues algo Alternate hreflang para los distintos idiomas y en principio esa página se va a posicionar. Pero después la cosa se complica, por eso John Mueller dice que el tema del SEO internacional es uno de los más complejos, es decir, hay un montón de países donde se habla castellano. Entonces esa página va a existir múltiples versiones de esa página y ahí entramos en un problema. En muchos casos va a haber alguna página que tenga mayor popularidad interna que otra y se posicione incluso en búsquedas desde otros países, aunque tú hayas puesto el Alternate hreflang. No funciona como una ciencia exacta el Alternate hreflang, aunque esté bien configurado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, Zara vende en un montón de países, algunos del hemisferio norte y otros del hemisferio sur. Con lo cual, cuando está vendiendo la ropa de primavera-verano en el norte, está vendiendo la de otoño-invierno en el sur. No hay equivalencia entre las mismas páginas en unas webs y otras. Bueno. Y el caso que comentábamos de Iberia, pero vamos, es un caso que le pasará a cualquier línea aérea, es que el catálogo de producto o servicio que tiene una línea aérea, Iberia como cualquier otra, es los trayectos de avión que tienen, ¿vale? Ellos venden billetes que nacen en un origen y van a un destino. ¿Y qué pasa? Que obviamente esas webs les interesa en cada país promocionar los billetes de los trayectos que nacen o llegan a esos destinos. Con lo cual el catálogo, siendo posible comprar desde cualquier país cualquier vuelo de Iberia, la ordenación de ese catálogo tiene que ser distinta en cada país. Si tienes y vendes billetes de avión en 40 países distintos, tu catálogo no funciona en paralelo en los 40 países, sino que en algunos países habría páginas que sí que deberían estar indexadas y otras que no. Y entonces en ese caso el Alternate hreflang no es simplemente decir, esta página que tengo 40 y tantas versiones, meto los 40 y tantos Alternate hreflang. No, porque en algunos países no te... Es que ni siquiera deberían estar indexadas esas páginas si quieres tener un growth budget bien hecho. Luego, digamos que ahí se empieza a complicar y lo bonito del SEO internacional es trabajar ya en esos puntos de optimización de qué indexo en cada país, qué tiene potencial, qué no tiene potencial, y eso te obliga a trabajar país por país para ver potenciales de búsqueda y decidir cómo manejas la arquitectura de información en ese país para beneficiar los trayectos de línea aérea que tienen sentido en ese país. Pero vamos, casos como este de línea aérea o el caso de noticias, es un caso distinto de arquitectura, son digamos casuísticas que te crean retos que no tienen nada que ver con una tienda online, ¿no? Desde luego, y a años luz de lo que nosotros clásico conocemos como SEO para nichos, por ejemplo, ¿no? Que son webs muy monotemáticas, atacando un universo de keywords específico. Jugamos con on-page, keyword research y bueno, y off-page y ya está. Pero bueno, muy, muy interesante porque esto que cuentas sí que queda muy lejos de mi mundo habitual, que es estar en la batalla haciendo webs que den dinero, básicamente. Entonces me parece muy interesante para la gente de perfil consultor que le interesen estos temas. Bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Vosotros en Human Level os habéis declarado muchas veces abiertamente como SEOs white hat. Entonces, ¿qué pasa con el SEO off-page? ¿Qué pasa con el link building? ¿Cómo lo entendéis? ¿Lo trabajáis? ¿No lo trabajáis? A ver, el hecho de trabajar como consultora, el hecho de que nosotros no somos los propietarios de los proyectos en los que trabajamos, nos obliga, no solamente éticamente, nosotros incluso tenemos un punto en nuestro contrato donde decimos que vamos a... Siempre, todo lo que recomendemos va a ser siempre siguiendo directrices de Google. Nos obliga a hacer cosas que sabemos que no van a poner en peligro nunca una penalización de Google. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que trabajar en white hat. Bien, dicho esto, es cierto que en el tema de los enlaces hay un área, y si hablaras con Sico de Andrés te diría, no, hay un área donde se puede trabajar, porque si no, herramientas como Link Affinity no tendrían sentido, ¿no? Entonces, es cierto, es decir, hay enlaces, hay medios que te permiten el comprar contenidos con enlaces follow que van a tener un impacto sobre el posicionamiento de determinado contenido. Y al final tienes que trabajar sobre eso. También te digo que para nosotros siempre es el último recurso. También tenemos que reconocer un aspecto. Los tipos de sitios web en los que nosotros solemos trabajar
Marca. Su problema no es el de nunca, casi Ok. nunca, el de la popularidad. Claro. Son webs que marcas. ya tienen mucha autoridad, mucha popularidad enlace natural. de forma natural. Entonces, son webs donde realmente la mayoría de problemas que encontramos son más de arquitectura, técnicos, de velocidad de descarga. Claro. Son más de eso. Por eso, ese es el campo donde nosotros nos movemos mejor. Claro, tiene ¿Por sentido. qué? Porque eso es donde nosotros somos, creo, muy buenos, ¿vale? Tiene sentido. Ahora, si una web necesita para despegar, pues comprar algún enlace, tratamos de hacerlo con la mayor prudencia, bueno, pues que parezca natural, como dice Sico, ¿no? Eso es. Tiene que ser natural, tiene que parecer natural. Pero siempre es el último recurso. Perfecto. Te lo hilo con la siguiente pregunta, que es precisamente clientes grandes, ¿ok? Efectivamente tiene mucho sentido lo que dices, trabajáis con clientes grandes, son marcas, las marcas tienen autoridad. Clientes grandes versus clientes pequeños, vosotros trabajáis más con clientes grandes? Para la gente que nos pueda ver, algunos que incluso ya sean consultores, freelance, que tengan sus primeros clientes, que ya se ganen más o menos la vida de esto, ¿cómo se va derivando a clientes grandes? Mucha gente puede preguntarse, ¿cómo se consigue un cliente grande de SEO que te pague bien? Esa respuesta es complicada para mí Sí. porque realmente, lo comentábamos en la comida, nosotros yo empecé a trabajar en SEO aquí en Alicante cuando no éramos todavía una empresa y te comentaba que nos convertimos en una SL gracias a que ganamos un concurso. Sí. Ese concurso lo ganamos, era un concurso de la administración pública y lo ganamos para un cliente enorme que era Turismo de España. Y claro, este cliente, aparte de ser un cliente muy importante, que además mantuvimos durante más de 13 años, ¿vale? Wow. Pero además de ser un cliente muy importante, era un cliente clave que yo vi en ese momento para abrir las puertas de otros clientes clave. Entonces, en un momento donde no había la saturación o la cantidad de oferta de empresas de SEO que hay hoy, el poder abrir la puerta de un potencial cliente y decir, oye, Claro. mira, nosotros somos los proveedores de SEO de todas las webs del Ministerio de Turismo de España. Claro. Nos daba una garantía. Eso Claro. nos permitió abrir unas cuantas puertas más. Y cuando Boca abras a boca. unas cuantas puertas más, Claro. se vuelven a abrir otras puertas más. Boca a boca y referidos, entiendo, de algún modo también, ¿no? Funciona mucho de un cliente grande a otro cliente grande, al final. Correcto. Incluso gente que se va de trabajar de un cliente grande a otra empresa grande y que como está contento con la experiencia que tuvo con nosotros en ese cliente, nos llama de esa nueva empresa y nos referencia a alguna bueno, más. qué Esto nos bueno. ha pasado en muchas Pero ocasiones. bueno, trabajo de picar piedra, desde luego. Una de las cosas también buenas de nuestro sector, como profesionales, es la recurrencia, ¿no? Cuando un cliente nos paga, que al final se puede convertir en un cliente recurrente, cosa que, por ejemplo, no ocurre a veces en otras disciplinas como el diseño web, que tú haces una web y ya está, has recibido un pago, tienes que ser una máquina de captar más y más clientes. En vuestro caso, además, me consta que mantenéis clientes muy a largo plazo. ¿Cuál es la fórmula para mucha gente que nos vea, que a lo mejor también ya está en el mundo SEO, para mantener un cliente que te pague durante 5 o incluso 7 años? Y clientes, además, como de la talla de as.com, que en su día mencionamos en la anterior entrevista, o clientes de este nivel. ¿Cómo se hace? A ver, afortunadamente para nosotros, para los SEOs, Google cambia. Claro. Cambian al final esto es una competición, es decir, As tiene una competición con marca y con mundo deportivo y con otros medios. Es decir, cada sitio web compite con los demás y es una competencia en donde hay que estar siempre corriendo. En el momento que tú paras, tus competidores te echan delante. Claro. Pero no solamente porque tus competidores sigan trabajando, sino porque Google cambia, evoluciona. Y entonces cosas que funcionaban bien hasta un determinado momento o que habían servido, por ejemplo, para generar esa ventaja diferencial. Imagínate un sitio web donde, gracias a implementar el marcado de datos estructurados de preguntas frecuentes, hubiéramos conseguido una ventaja competitiva. De repente un día Google dice que ya no va a mostrar resultados enriquecidos de preguntas frecuentes. Claro. Pierdes la ventaja competitiva, con lo cual tienes que pensar qué vas a hacer a continuación para recuperar esa visibilidad y tienes que inventar nuevas cosas. Será nuevo contenido, será contenido en otros formatos, si ya no es contenido de texto será contenido tipo vídeo. Habrá que inventar otras cosas y entonces aquí la cuestión está en que el SEO es siempre dinámico, nunca es estático y tu situación nunca está garantizada, que hayas conseguido la primera posición para una palabra clave vital para tu negocio, no te garantiza que se mantenga. Con lo cual, afortunadamente, las empresas
estiman conveniente seguir manteniendo su inversión en SEO para seguir siguiendo las directrices, evolucionar, mantenerse al día, diagnosticar cualquier problema que ocurre, poner la solución adecuada, etcétera. Con lo cual, ese entorno dinámico obliga a que las empresas tengan que tener digamos, una inversión continuada, y si tú eres un proveedor que cumple, que es capaz de demostrar que aporta un valor de forma continuada, pues los clientes se siguen manteniendo ahí. Yo creo que al final pienso que hay dos aspectos clave para que un cliente esté. Simplemente que tú seas capaz de seguir aportando valor y que seas una persona amable, una persona a la que cuando el cliente tiene que reunirse contigo no diga, joder, otra vez tengo que verle la cara a esta o a este tío, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que el cliente diga, oye, tengo una reunión con esta empresa y me apetece tener esta reunión con esta empresa. Claro. Yo creo que eso es fundamental para mantener relaciones a largo plazo. Aportar valor, pero aportar valor y además crear un buen clima de trabajo con el cliente. De hecho, de eso último te iba a preguntar, cuando dices aportar valor, entiendo que también os referís al área de reporting, ¿no? O sea, porque una cosa es el trabajo que se hace y otra cosa que va de la mano de eso es comunicar el trabajo que se hace. ¿Cómo hacéis el reporte vosotros que tenéis experiencia de tantos años? A ver, no solamente el reporte, sino demostrar que lo que estamos haciendo está teniendo un impacto, ¿vale? El reporting lo hacemos reuniendo múltiples indicadores de distintas herramientas y presentando un Looker Studio. Así que tenemos un Looker Studio que en base a una plantilla común después se personaliza para cada cliente para adaptarlo a su caso concreto. Hay clientes en los que este Looker Studio puede tener 52 slides o 55 slides y hay clientes en los que pueden ser solamente 20. Claro. Pero tratamos de reunir ahí y mantener un reporte mensual para demostrar, teníamos esta hipótesis, en base a esta situación y a esta hipótesis de mejora, hicimos esto, creamos este contenido, cambiamos esta arquitectura, hicimos esta migración. ¿Y qué resultado hemos obtenido en base a la acción recomendada? Pues esto ha resultado o no ha resultado. Un diario, una bitácora. Exacto, y entonces de alguna manera tienes que demostrar. Por ejemplo, una de las palancas fundamentales en SEO, y sobre todo en SEO a largo plazo, es la generación de contenido en base a objetivos de visibilidad marcados. Nosotros tenemos un departamento de contenidos que genera un contenido optimizado, que después está correctamente enlazado internamente, que se centra en los campos semánticos que se tiene que centrar, pero finalmente lo que tienes que demostrar al cliente es, oye, te dijimos que si generamos una sección de preguntas frecuentes o un glosario o un testimonial o un comparativa, íbamos a generar esta visibilidad y además estas visitas después iban a ser capaces de llegar a páginas transaccionales y convertir. Eso es lo que tienes que ser capaz de demostrar al cliente, porque entonces el cliente va a ver que no solamente estás preocupado por la visibilidad, sino que estás preocupado por su negocio. Bueno. Y si el negocio no funciona bien, da igual la visibilidad, da igual el primer puesto. Eso va a caer antes o después. Se ha orientado a negocio, muy bueno. Vale, vamos con otra pregunta, que esta creo que será útil para mis futuros alumnos del Máster SEO de DinoRank. Mucha gente se pregunta, ¿no? Una vez yo quiero ese conocimiento, cuando me formo, por ejemplo, en el máster, puedo trabajar como consultor SEO freelance o en una agencia. Para la gente que quiera trabajar en una agencia, ¿vale? Que busque pues, un poco esa estabilidad, ese sueldo mensual, un buen ambiente de trabajo, como pueda ser, por ejemplo, en una agencia como la vuestra. ¿Qué valoráis? O sea, ¿qué valora una agencia tan reputada como Human Level para reclutar talento, para contratar a un consultor SEO que se acaba de formar? Pues, a ver, yo diría que el primer rasgo, que sea una buena persona. Qué bueno. Si antes hemos dicho que para seguir trabajando mucho tiempo con un cliente, el cliente, tú tienes que ser amable con él y el cliente tiene que apetecerle tener reuniones semanales o mensuales contigo, esto no va a pasar si las personas no son adecuadas. Entonces, claro, lo primero es ser una persona empática, una persona que tiene un trato adecuado. Que encaje en la cultura de empresa. Que encaje en la cultura de empresa para mí es fundamental. Y, ojo, no hay nada que se pueda hacer en formación para que una persona encaje en la cultura de empresa, o lo es o no lo es. Se lleva. Se lleva o no se lleva, y es imposible. O sea, esto hay muchos libros de gerencia que lo explican. Una persona que es como es no la vas a cambiar nunca. Claro. Y entonces lo que hay que tratar es de, por el bien de esa persona y por el bien nuestro, tratar de aceptar al máximo cuando se hace la selección de personal, para evitar
digamos, situaciones en donde haya desilusiones. Entonces tratamos de elegir personas que vemos que encajan bien con la cultura de empresa. Qué bueno. Y el segundo aspecto, que sean excelentes profesionales. Y muchas veces, obviamente, cuando empiezan no van a ser los excelentes profesionales en los que se van a convertir, pero tenemos que ser capaces de advertir en ellos la capacidad de aprendizaje, la curiosidad, la ambición, las ganas y el ser buena gente para trabajar en equipo, fundamental. Porque en una consultora es fundamental que haya, que crezca el conocimiento, digamos, corporativo. Es decir, más que interesarme el tener un fuera de serie y contratarlo, me interesa que el conocimiento común de todos nuestros consultores esté, uno, alineado y dos, que sea el máximo posible. Bueno. Pero lo esencial es que si un cliente nos contrata, le debería dar igual trabajar con José o con Laura o con María o con Rocío. ¿Por qué? Porque esté seguro de que lo que se va a poner, de que esa persona va a ser la interlocutora, va a ser el enlace, Claro. pero a lo que va a tener acceso va a ser al conocimiento y experiencia acumulado de todos los consultores de la empresa. Yo creo que eso es esencial, y si una persona no tiene espíritu de trabajo de equipo, no tiene esa capacidad, esa empatía, esa generosidad y esa amabilidad, pues difícilmente va a encajar. Así que mi recomendación sería: entra a una empresa y demuestra lo que eres capaz de aportar, de absorber, y hazte agradable de Claro. tratar. Me gusta ¿Vale? mucho esa respuesta porque estás aportando una respuesta, digamos, muy desde el lado de los soft skills, o sea, de las habilidades blandas de un ser humano al final, ¿no? Esa parte ambiciosa, esa parte de súper curioso, de trabajo en equipo. O sea, no me has contestado algo como, sí, busco el super crack que haya dado 1000 ponencias, que sea súper SEO técnico, que haga análisis de logs avanzado y que sea programador, ¿no? O sea, es una respuesta más terrenal que puede dar esperanza a la gente que está formándose en SEO. Sobre todo por eso, por lo que acabas de decir, porque esos hard skills se pueden formar, Eso es. mientras que los soft no. Claro. Los soft eres como eres, y si tienes 22 años, Claro. ya está. O sea, ya estás eres. formado y difícilmente vas a cambiar. ¿Eres una persona que encaja o una persona que no? En cambio, las competencias técnicas necesarias para trabajar en SEO, repito, si eres la persona con la curiosidad, capacidad, hambre por aprender, etcétera, creemos que somos capaces de formar a esa persona, de transmitirle esa experiencia, de apoyarla, de guiarla hasta convertirlo en un Claro. consultor senior, un Eso es. consultor con experiencia, Qué un guapo. consultor capaz. Entonces, si esa persona está ahí, nosotros apostamos por ellos bueno, y qué bueno. los convertimos. De ahí se trasluce también tu apuesta a largo plazo por equipo, que me parece algo muy honesto también con la gente que apuesta por vosotros. Vosotros también hacéis lo mismo de vuelta. Sí, sí, y bueno, como te comentaba antes también, pues toda la gente, digamos, tratamos de trabajar con prácticamente todo el mundo en plantilla, y la apuesta es por no tener rotación. Si tú vales, si encuentras aquí tu ambiente de trabajo y estás a gusto, oye, quédate y nosotros estamos encantados de que te quedes. Eso es lo que apostamos. Bien, vamos ya casi en la fase final de esta super entrevista. Mi amigo Fernando Macía. Como os decía al comienzo de este vídeo, la gente que nos estáis viendo, para mí es un lujo increíble. Bueno, lo estáis viendo vosotros, ¿no? El nivel de experiencia, todo el tiempo acumulado trabajando en este sector, llevando clientes como AS, como Iberia. Pues el lujo que es para mí poder decir que colabore con nosotros en el Máster SEO de DinoRank en esta segunda edición. Y la siguiente pregunta va exactamente de esto. Fernando, te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser tu aportación a los alumnos del máster, esa sangre fresca que queremos incorporar al mundo del SEO profesional, pues desde tu experiencia en la clase o en el contenido que puedas aportarnos? Bueno, pues yo me voy a centrar sobre todo en explicar un poquito la gestión de clientes, ¿vale? La gestión, es decir, un poco cuál es la lógica de los pasos, por lo menos a nivel de consultora, que nosotros hacemos, y un poco cómo se tiene que manejar los problemas más comunes que se van a encontrar, sobre todo cuando empiecen a trabajar con clientes. Pues bueno. Que ellos hagan la auditoría y, por ejemplo, después no les implementen los cambios que ellos han recomendado, que recomienden contenidos y no haya nadie que haga esos contenidos. Claro. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito de esa experiencia que nosotros tenemos en el trato con clientes. También creo que puede ser útil para ellos el ser conscientes de los costes en los que incurren, es decir, el también pensar en cuáles son los costes, cómo se venden estos servicios y a partir de qué momento empiezan a ser rentables,
pues todo ese tipo de cosas un Qué poquito. bueno, ¿vale? qué bueno. Súper valioso porque es muchos años condensados, ¿no? Y es lo que tú decías en una pregunta anterior, cuando hablábamos del camino ágil para empezar en este mundo con buen pie, ¿no? Que gente que ya lo ha recorrido te pueda enseñar. Claro, además yo creo que sobre cualquier otra cosa ellos tienen un montón de sitios donde leer, pero donde veo que menos se comparte es, vale, ya sé todo lo que había que hacer sobre SEO. Me voy a sentar aquí y voy a empezar a trabajar con clientes. ¿Cómo empiezo y qué hago? Y yo creo que eso es chulo, ¿no? Que alguien que Sí. lleva 20 años te diga, Claro. oye, pues mira, puedes empezar por aquí, una pasada. organízate de esta manera, haz esto, haz lo otro. Yo creo que eso puede ser para ellos muy, muy Una valioso. pasada y será un lujazo, de verdad, y un honor, como siempre te digo, que soy un pesado, pero será un honor tenerte, así que nada, súper contento. Perfecto, pues nada, vamos a la última pregunta de rigor, que pues cierro esta entrevista, esta conversación contigo, como hicimos hace unos años ya en distancia, en la entrevista anterior que hicimos en el podcast que en su día se llamaba Guerreros del SEO. SEO para nichos, ya sé que vosotros no sois como tal practicantes, ¿no? de eso, pero ¿qué opinas, por ejemplo, ya no te digo solo de SEO para nichos como disciplina genérica, sino del profesional o de las habilidades que tiene que tener un SEO para generar dinero haciendo una web? Por ejemplo, nosotros tenemos alumnos, me viene a la cabeza uno de nuestros alumnos casos de éxito a los que hemos dado más visibilidad, que es Sergio Canales, por ejemplo, alumno de la anterior edición de Mentoría SEO, que en un año pasó de 300 euros al mes, que ganaba con sus webs posicionadas, a unos 3.000. Creo que se acerca ya a la horquilla de los 3.500 euros al mes, trabajando desde casa. ¿Qué opinión te merece eso desde un punto de vista profesional? Es decir, ¿le ves sentido en ese aspecto? ¿Crees que es un SEO, yo qué sé, más fácil, más difícil, más arriesgado, o para otro tipo de persona que está en otro tipo de situación personal, que a lo mejor quiere trabajar más desde su casa, en pijama, a oscuras, en plan autónomo y no estar en un equipo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión final tienes de SEO para nichos? A ver, yo creo que es un perfil de persona distinto, ¿vale? Está buscando un trabajo, me parece, pues oye, yo trabajo desde casa, aplico lo que he aprendido, genero sitios web con no sé, con lo que he aprendido que le podéis enseñar vosotros y genero ese dinero. Oye, pues fantástico. Ha encontrado un modo de vida, un modo de ser autónomo, haciendo algo que le gusta. Oye, pues fenomenal. Pero sí que creo que es un perfil distinto de nosotros. Y los dos trabajamos en SEO, pero creo que trabajamos de una manera muy distinta. Total. Es decir, él va a poder elegir su gestor de contenido, su contenido. Todo. Plugins. Es decir, sus plugins, todo lo va a poder. Y nosotros no, nosotros trabajamos con lo que las empresas nos dan y tratamos de sacar el máximo partido de eso. Claro. Yo creo que son modos de trabajo distintos. Yo creo que los perfiles que se les da bien una cosa difícilmente trabajarían de otra manera. Y yo creo que cada uno tiene que encontrar su sitio, pero esto es como una orquesta. Es decir, yo creo que hay muchas formas de montar en bicicleta. Hay gente que usa la bicicleta en el circo y hace 40.000 trucos que el ganador de la Vuelta a Francia no sabría hacer con su bicicleta, aunque corra muchísimo. Entonces, se pueden usar las bicicletas de muchas maneras. Yo creo que se puede hacer el SEO de muchas maneras y bueno, yo creo que todas son pues legítimas y ya está. No sé. Totalmente, muy cierto. De hecho, es así. Es decir, una parte grande del mindset de nuestros alumnos o de la gente que quiere formarse en SEO para nichos es: voy a levantar con el mayor ratio, con el mejor ratio de esfuerzo y recursos y dinero, ¿no? Una web con la, entre comillas, menor cantidad de contenidos, porque he acertado con un nicho de baja competencia, invirtiendo una cantidad de dinero que no sea muy excesiva, voy a intentar explotarla. Hay gente que la busca quemar incluso porque va muy rápido, hay gente que no, que tiene un enfoque más largo plazo, más de hacer un portal, mete un nicho pequeño pero que sea más duradero. Y hemos tenido webs nosotros mismos, bueno, por ejemplo con Roldán, que es uno de mis socios nicheros, que con 30, 40, 50 URLs generaban 3.000, 4.000 euros al mes, que son ratios que los nicheros consideran pues bastante interesantes, ¿no? Un modelo distinto es ese el que decías tú, ¿no? Este buen ejemplo de, por ejemplo, el que hace piruetas con la bici o el campeón del tour de bici de ciclismo, que son cosas diferentes y uno no sabe hacer lo que hace el otro. Un consultor que, por ejemplo, en vuestro caso, quiere largo plazo, clientes distintos, profundizar en SEO técnico también, ¿no? Son modelos distintos para llegar al mismo fin, que es vivir del SEO al final. Claro, son problemáticas diferentes, aspectos distintos y bueno, todos nos centramos en estudiar qué hace Google, pero al final lo aplicamos de una manera diferente. Qué bueno, fantástico. Pues nada más, Fernando Macía, muchísimas gracias por esta charla. Un placer. Y ha sido un gusto. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti.